Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Teodoro Loesa eh, y pues hoy estamos aquí para hablar de un tema de demasiada importancia que es la mecánica de rocas. Bueno, obviamente demasiada importancia desde el punto de vista de la ingeniería civil, porque pues uno como ciudadano no le da tanta importancia, eh, no sabe que de todo ese estudio de la mecánica de rocas surgen demasiados planteamientos que forman hoy en día toda la infraestructura en la que nos rodeamos. Y bueno, eso desde el punto de vista como un ciudadano, pero desde el punto de vista desde la ingeniería civil, pues la mecánica de rocas pues dictamina totalmente todo lo que uno puede llevar a cabo. Es importante el estudio de las rocas para poder determinar cómo está formado un suelo, que es demasiado importante a la hora de elegir una cimentación, de elegir la estructura que va a estar sobre la cimentación, sobre el suelo, donde se definió para plantear toda esta estructura. Y por ello, pues, es importante entender que nosotros como ingenieros civiles nos enfrentamos a una gran variedad de problemas y pues por eso el conocimiento geológico es necesario. Eh, Indudablemente pues se aprenderá más geología en el campo que en un salón de clases, que en un aula virtual como en Zoom, como lo hemos hecho. Eh, y por eso es importante hoy entender bien algunos conceptos básicos de la mecánica de rocas y cómo éstas influyen en las decisiones que tomamos hoy en día para cualquier tipo de estructura, cualquier infraestructura que se vaya a realizar, edificios, estacionamientos, plazas comerciales, obras hidráulicas, cualquier tipo de estructura. Es por ello importante conocer la mecánica de rocas, que nos lleva a conocer bien el suelo y nos lleva a plantear bien toda nuestra estructura y nuestras cimentaciones para asegurar la calidad y la eficiencia de los trabajos en obra y así garantizar la seguridad tanto en el desarrollo de la obra como posteriormente en el uso de la obra para todos los integrantes que la van a constituir, desde trabajadores hasta posteriormente usuarios de la obra. Entonces, pues bueno, vamos a entrar más a detalle a la mecánica de rocas. Bueno, y pues para comenzar a hablar sobre la mecánica de rocas es importante saber de dónde nace, ¿no? Pues, o sea, a lo largo de la historia hemos sabido que pues, el hombre va desarrollando diferentes técnicas para diferentes procedimientos que le ayuden a facilitar y a entender mejor todos los procesos que lleva a cabo para mejorar su calidad de vida. Y pues entre ellos está la historia de cómo desde no tomar en cuenta la mecánica de rocas hasta tener estudios en mecánica de las mismas, pues cómo nació y cómo se fue desarrollando eh, todo este tema dentro de la ingeniería civil y bueno, demás carreras afines. Y pues bueno, en 1920 Joseph Stinney comenzó a enseñar en primera instancia geología técnica en la Universidad Técnica de Viena y pues antes de morir en 1958 ya había publicado alrededor de 333 artículos y algunos libros sobre el tema, sobre geología técnica, y fundó la revista Geology in Bautzen, eh, que es la precursora a la revista actual de Rock Mechanics. Y fue probablemente Joseph Stinney el primero en destacar la importancia de las continuidades estructurales en el comportamiento ingenieril de las masas rocosas. Y bueno, pues también algunos otros importantes científicos e ingenieros que aportaron a esta nueva disciplina en ese entonces, que es la mecánica de rocas, e hicieron algunos trabajos para
eh, aportar al estudio del comportamiento de las rocas, pues son Karman en el 1911, King en el 12, Griggs en el 36, entre algunos, y pues obviamente destaca Terzaghi, quien es considerado el padre de la geotecnia, en el 45. Y bueno, en 1921 se propuso la teoría del fracaso de los materiales frágiles, y en 1931 se comenzó a utilizar una centrífuga para estudiar los casos de los modelos de minas bajo una carga gravitacional simulada. Ninguna de estas personas se habría clasificado como ingenieros mecánicos de rocas, pero pues todos ellos hicieron contribuciones significativas a la base fundamental del tema, como lo conocemos hoy en día. Los primeros años de la década de 1960 fueron muy importantes para todo el desarrollo de la mecánica de rocas, porque pues bueno, en todo el mundo se produjeron varios catástrofes que demostraron pues que claramente tanto la roca como en el suelo pues se estaban sobrepasando los límites de nuestra capacidad para poder predecir las consecuencias de nuestras acciones. Esto lo dice Terzaghi en 1979, y es importante reflexionar que gracias a todo esto pues se origina todo el estudio de la mecánica de rocas, porque si nosotros no sabemos bien sobre qué estamos inventando, sobre qué se está construyendo, pues obviamente es muy difícil entenderemos qué es lo que pudiera pasar y cuáles son las consecuencias de algunas decisiones que podríamos tomar en base a la ignorancia y al no saber absolutamente toda el área de campo sobre la que estamos trabajando. Y bueno, pues claro ejemplo de todo eso, bueno, en ese entonces fueron varias fallas, varios catástrofes, como lo dije anteriormente. Por ejemplo, en diciembre de 1959, la fundación de una presa de arco de hormigón en Francia falló, y pues resultó en una inundación que terminó con la vida de más de 450 personas en la comunidad de la presa. Otro ejemplo es en el octubre del 63, donde unas 2.500 personas aproximadamente en la ciudad de Italia pues murieron como resultado de una ola generada por un deslizamiento de tierra que rebasó la presa de la ciudad. Esos dos desastres, y así como muchísimos otros más que ocurrieron en ese tiempo y que de hecho pueden seguir ocurriendo hoy en día y que son inaceptables, pues tuvieron un gran impacto en la mecánica de rocas y en la ingeniería civil, y sobre todo esto se escribieron artículos que empezaron a desarrollar poco a poco el conocimiento y la teoría sobre la mecánica de rocas para poder asegurar y garantizar la eficiencia en la construcción de toda obra. Y bueno, pues para cerrar bien este concepto de los principios de la mecánica de rocas en la ingeniería, pues cabe destacar que pues los ingenieros civiles y los ingenieros de mina han construido estructuras sobre rocas durante siglos, desde hace muchísimo tiempo. Y pues los principios de la ingeniería en roca se han cumplido desde hace mucho, a base de experiencia y métodos empíricos. La mecánica de rocas es solo una expresión formal de todos estos antecedentes, principios, y pues solo que durante las últimas décadas la teoría y la práctica de esta materia se han unido en la disciplina que hoy en día conocemos como la mecánica de rocas. Es importante también destacar todo el trabajo que se realiza en laboratorios con toda esa teoría de las mecánicas de rocas, a la hora de mandar a hacer estudios y pruebas del material en obra, para determinar diversos factores como cimentaciones, tan solo eso. Y pues bueno, siempre ha existido la tendencia de equiparar la mecánica de rocas con las pruebas de laboratorio de especímenes y rocas, y bueno, por lo tanto las pruebas de laboratorio siempre han desempeñado un papel muy importante en el tema. Esta información es importante en el diseño de excavaciones subterráneas, ya que las propiedades de la roca que falla, pues toda esta misma roca es la que rodea la excavación, y pues todo eso tiene una gran influencia significativa en la estabilidad de las mismas excavaciones y demás cimentaciones. Bueno, y para ayudar a todas estas pruebas de laboratorio y poder tener confianza en ellas, pues es necesario tener ya
anteriormente una clasificación de masa rocosa. Y pues toda esta información influye para determinar si un tipo de suelo es óptimo o no lo es para la obra. Y pues todo esto incluye información, todas estas certificaciones de las que estamos hablando pues incluyen información sobre la resistencia del material rocoso intacto, el espaciamiento, el número y las propiedades superficiales de las discontinuidades estructurales, así como las cohesiones para la influencia de las aguas subterráneas, las tensiones in situ, la orientación e inclinación de las discontinuidades dominantes. Bueno, con esas explicaciones se pueden entender algunos conceptos, se pueden obtener otros y a definir algunos otros también, como la fuerza de la masa rocosa, que pues uno de los principales problemas a los que se enfrentan los diseñadores de estructuras de ingeniería, pues a la hora de estimar la fuerza de la masa rocosa. Por ejemplo, también los problemas de las aguas subterráneas, que pues la presencia de grandes volúmenes de aguas subterráneas pues resulta en un problema operacional en la construcción de túneles, por ejemplo. Las presiones altas de las aguas subterráneas son un factor importante en todos los problemas de estabilidad de las pendientes, y la comprensión del papel de las aguas subterráneas es un requisito esencial para cualquier diseño de alguna pendiente. Otro tema puede ser el refuerzo de rocas, que pues bueno, la seguridad de la construcción y la estabilidad a largo plazo son factores que deben ser considerados por los diseñadores de las excavaciones en roca. No es usual que esos requisitos lleven a la necesidad de instalar algún tipo de soporte de roca, pero pues afortunadamente los avances prácticos en este campo han sido significativamente significativos durante los últimos 25 años, y el ingeniero de rocas de hoy en día tiene una gran y una muy amplia gama de sistemas de apoyo para poder comprender mejor todos estos elementos de las rocas. Y bueno, estos como muchos otros parámetros entre las clasificaciones de las rocas pues han permitido a los ingenieros de hoy en día poder establecer diversas herramientas que potencialicen y optimicen los tiempos de trabajo para la construcción de diferentes obras. Un claro ejemplo pues es programación de softwares que ya contengan dentro de ellos toda esa clasificación pues de rocas, de suelos, y pues se viene a facilitarnos el trabajo a nosotros como ingenieros a la hora de calcular parámetros, factores de seguridad para llevar a cabo diferentes obras. Y pues bueno, en los últimos 25 años la mecánica de rocas se ha convertido en un tema muy donde demasiada gente ha aportado a través de los años, y pues que se construye sobre una sólida base de la geología y de la mecánica en la ingeniería. Pues personas procedentes de muchísimas disciplinas han contribuido a todo este tema y han desarrollado una amplia gama de herramientas y técnicas prácticas para darnos las bases hoy en día de la mecánica de rocas. Todavía hay mucho tiempo y espacio para el desarrollo y la innovación, y obviamente también la mejora de todos estos aspectos de la materia, y pues siempre seguirá siendo un campo que seguirá proporcionando desafíos apasionantes pues durante muchos años para lograr una eficiencia realmente grande. Bueno, y pues con todas estas bases que ya planteamos, como las clasificaciones de rocas, pruebas de laboratorio y demás bases que nos da la mecánica de rocas, pues la pregunta podría ser que cuándo es aceptable un diseño de ingeniería de rocas, ¿no? Pero la verdad es que no hay reglas en sí. No hay reglas universales simples de aceptabilidad ni factores estándar de seguridad que puedan utilizarse pues para garantizar que una estructura rocosa sea segura y que funcione adecuadamente. Cada diseño es único, y la aceptabilidad de la estructura debe considerarse en función del conjunto particular de circunstancias, de los tipos de rocas, las cargas de diseño y algunos otros factores como pues el uso final al que se destina
el empleo de la roca. Bueno, y pues un claro ejemplo de este conjunto de circunstancias puede ser el deslizamiento de tierra en taludes, en embalses, pues por ejemplo la presencia de pendientes inestables en embalses es una de las principales preocupaciones de los diseñadores para desarrollar presas para proyectos hidroeléctricos o de irrigación, eh, porque pues, la deformación de las pendientes de la roca es una parte significativa, porque en la pendiente en la que la roca está articulada no hay discontinuidades significativas. Y pues bueno, un ejemplo de este conjunto de circunstancias puede ser los desplazamientos de tierra en pendientes, la presencia de pendientes inestables en embalses pues es una gran preocupación para los diseñadores de obras hidroeléctricas, por ejemplo presas, ya que pues la deformación de las pendientes de la roca es un factor muy importante en una pendiente en la que la roca es articulada, pero en la que no hay discontinuidades significativas que se salgan de la pendiente y que puedan causar deslizamientos. La deformación y el fallo de la pendiente se controlan mediante un complejo proceso de rotación, inclinación y deslizamiento del bloque. En un caso extremo, cuando la masa rocosa consiste en juntas casi verticales que separan columnas de roca masiva, puede llegar a producirse un movimiento de vuelco o de fallo. Y pues, por ejemplos como estos es que hoy en día existe el factor de seguridad, que pues los diseños tradicionales se apoyan en ese factor contra el deslizamiento, factor de seguridad contra el deslizamiento. Y pues el valor numérico del factor de seguridad elegido para un diseño particular depende del nivel de confianza que el diseñador tenga en los parámetros de resistencia al corte, las presiones del agua subterránea, la ubicación de la superficie del falla crítica y la magnitud de las fuerzas impulsoras externas que actúan sobre la estructura. Y así como los diseñadores se apoyan en los factores de seguridad para garantizar una obra, también lo hacen de la mano de los análisis probabilísticos que se utilizan para estimar la viabilidad económica y otras demás opciones para el desarrollo de una obra. Bueno, y a la hora de clasificar alguna masa rocosa para algún estudio, pues durante las etapas de viabilidad y diseño preliminar de un proyecto, cuando se dispone de muy poca información detallada sobre la masa rocosa y sus características, pues la utilización de un esquema de clasificación de la masa rocosa puede resultar muy beneficioso. Y bueno, en su forma simple esto puede suponer la utilización del esquema de clasificación como una lista de verificación, pues para asegurarse de que se ha tenido en cuenta toda la información pertinente. Y bueno, creo que es importante mencionar la clasificación del macizo rocoso de Tersay, que bueno, plantea que en primer lugar la roca intacta no contiene ni articulaciones ni grietas capilares. La roca estratificada está formada por estratos individuales con poca o ninguna resistencia a la separación a lo largo de los límites entre los estratos. La roca moderadamente articulada contiene juntas y grietas capilares. La roca bloqueada y veteada consiste en fragmentos de roca químicamente intactos o casi intactos que estén completamente separados entre sí y entrelazados de manera imperfecta. La roca aplastada pero químicamente intacta tiene el carácter de un recorrido de trituración. La roca triturada avanza lentamente hacia el túnel sin aumento perceptible de volumen. Y finalmente la roca hinchada avanza en el túnel principalmente debido a la expansión. Y los 6 parámetros que se utilizan para clasificar una masa rocosa son: número 1, la resistencia a la compresión uniaxial del material rocoso; 2, la designación de la calidad de la roca; número 3, el espaciado de las discontinuidades; 4, la condición de las discontinuidades; número 5, condiciones de las aguas subterráneas; y número 6, la orientación de las discontinuidades. Bueno, también es importante contemplar algunos otros parámetros,
para el estudio de la mecánica de rocas, como la fuerza de cizallamiento de las discontinuidades, la fuerza de corte de las superficies planas, la resistencia al corte de las superficies rugosas, la fuerza de corte de las discontinuidades rellenas y la influencia de la presión del agua en cualquier material rocoso. Y bueno, pues algunas de las características empleadas para el análisis de rocas y entendimiento de sus propiedades, pues es el tamaño de la muestra que se toma para realizar todas estas pruebas, para determinar sus características, y también el índice de fuerza geológica, que pues es la fuerza de una masa rocosa articulada, que depende de las propiedades de los trozos de roca intactos y también de la libertad de estos trozos para deslizarse y rotar bajo diferentes condiciones de tensión. El módulo de formación, que se propuso en 1983 en una práctica in situ, y pues esta relación se basa en el análisis retrospectivo de las deformaciones de los cimientos de las presas, y se ha encontrado que funciona muy bien para rocas de mejor calidad. Sin embargo, para muchas de las rocas de mala calidad parece predecir valores del módulo de formación que son demasiado altos. Y bueno, masas de roca dura de muy buena calidad, que en el caso de estas rocas como granitos o cuarcitos masivos, el análisis de los desprendimientos alrededor de las aberturas altamente tensionadas sugiere que la masa de roca se comporta de manera elástica y quebradiza, como bueno, cuando se supera la fuerza de la masa rocosa, se produce una caída repentina de la fuerza. Esto se asocia con una dilatación significativa de los trozos de roca. Si esta roca rota está confinada, por ejemplo, por un soporte de roca, entonces puede asumirse que se comporta como un relleno de roca y tiene una fuerza de cohesión nula. Y pues bueno, para finalizar este video, pues es importante aportar alguna conclusión, alguna reflexión sobre el estudio de la mecánica de rocas, una vez entendiendo todos estos conceptos que han sido presentados, que independientemente de que sean muy teóricos, muy, ¿cómo decirlo?, muy tajantes en cuanto a las propiedades de un material rocoso, pues como se dijo al principio, es fundamental, es necesario entender cómo es que funciona un material rocoso, una masa rocosa sobre la que se planea trabajar, para entender qué consecuencias pueden tener nuestras decisiones, sean buenas o malas, que faciliten o empeoren nuestro trabajo, lo hagan más lento, pero siempre con el mismo objetivo, que es garantizar la seguridad de la obra. Y por qué no, si una vez si ya se entiende bien todo el tema de la mecánica de rocas, pues así aprovechar el conocimiento y hacer más eficiente, el tema de las cimentaciones, de excavaciones, lo que podría requerir menores costos de construcción, menor tiempo de construcción, menor riesgo de accidentes, factores de seguridad dentro de los parámetros, y que no tengan que sacrificar algunos conceptos para poder garantizar los factores de seguridad. Y bueno, creo que ese es mi punto de vista final, que simplemente es fundamental entender la mecánica de rocas para poder entender lo que sigue después de ello, que es toda la estructura de la cimentación, y así poder garantizar un buen trabajo como ingeniero civil.